Bien, chicos, muy buenas tardes. Tenemos ahora el curso de Historia Universal con el profesor Joao Arias. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Saludemos todos por chat, por favor. Profesor Joao, muy buenas tardes. Puede dar inicio a su clase. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal, chicos? ¿Listos para comenzar con la clase de hoy? Muy bien, muchachos. Vamos a comenzar. Y hoy vamos a hablar de la edad contemporánea. A ver, nosotros, la clase anterior, jóvenes, estuvimos hablando de la Revolución Francesa. A ver, posterior a la Revolución Francesa, ¿qué periodo viene? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, el periodo napoleónico. Muy bien, el periodo napoleónico. Muy bien. ¿Y cuál fue el último periodo napoleónico? Ok, ¿cuál fue el último periodo de la Revolución Francesa que va a dar inicio al periodo napoleónico? El directorio. Muy bien. El directorio. Muy bien, jóvenes. A ver, muchachos. ¿Y cómo llegó Napoleón al poder? A ver, ¿cómo llega al poder Napoleón, muchachos? Muy bien, con el famoso golpe de Estado, ¿cierto? El famoso golpe de Estado, muchachos. Del 18 Brumario. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Y vamos a dar inicio entonces a la era napoleónica que va de 1799 a 1815. El primer periodo napoleónico se inicia con el llamado consulado. Correcto, con el llamado consulado. Muy bien. En el caso del consulado tenemos a Napoleón. Correcto, tenemos a Napoleón. ¿Desde cuándo empieza el imperio? Chicos, estamos en el primer periodo de la era napoleónica, el consulado. ¿Correcto? ¿Desde cuándo empieza la era napoleónica? A ver.
¿Qué dice acá, muchachos? 1799 empieza el consulado. Y el consulado es la primera etapa de la era napoleónica. Si regresamos a la primera diapositiva, la era napoleónica va de 1799 hasta 1815. Ahí está la cronología. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda más, jóvenes? Muy bien, sigamos. Entonces, nos habíamos quedado que la primera etapa de la era napoleónica es el consulado. Y ahí tenemos a Napoleón como el primer cónsul. Pero, jóvenes, no es el único cónsul. No es, repito, el único cónsul. También tenemos ahí a Sieyes. Y tenemos a Ducos. Y tenemos a Ducos. Ellos eran los tres cónsules. Pero definitivamente el que tiene mayor poder va a ser Napoleón. En el consulado, Napoleón busca centralizar el poder político. Y va a ser nombrado como dictador vitalicio. Cónsul, dictador vitalicio. Durante este consulado llega a un acuerdo con la iglesia. El concordato de 1801 es un acuerdo, jóvenes, entre Napoleón y la iglesia. ¿Quién era el papa en esta época? El papa, jóvenes, Pío VII. Repito, el papa Pío VII. Muy bien. ¿Y cuál es este acuerdo con la iglesia? Se establece, jóvenes, a la religión católica como la religión oficial en Francia, ¿cierto? La religión católica como religión oficial. Pero si bien es cierto, se establece como una religión oficial, muchachos, también no hay que olvidar, ¿ya? No hay que olvidar, muchachos, que va a existir una tolerancia religiosa. Repito, una tolerancia religiosa. Así también todos los bienes, repito, todos los bienes que la iglesia perdió durante la Revolución Francesa no van a ser devueltos. Repito, no van a ser devueltos. Muy bien. Un beneficio que recibe la iglesia, por ejemplo, es que el Estado les va a pagar una mensualidad a los sacerdotes.
Muy bien. Ese es el concordato de 1801. Se establece el Código Civil de 1804. Cuando hablamos de un Código Civil, es un marco legal, repito, es un marco legal para tener el control de la población. En un Código Civil se establecen normas que debe de seguir el ciudadano para vivir en comunidad. Crea una policía secreta para poder perseguir a sus opositores políticos. Repito, para poder perseguir a sus opositores políticos. Crea los liceos, que son instituciones educativas jóvenes, donde se van a plasmar las ideas, la ideología de Napoleón. Se crea el Banco de Francia para darle una estabilidad económica a su gobierno y favorece a la burguesía protegiendo a la propiedad privada. No nos olvidemos que es la burguesía quien apoya a Napoleón. Pero, ¿qué burguesía habíamos mencionado? ¿La alta o la baja burguesía? ¿Cuál de los dos? La alta burguesía. Muy bien. Y vamos con la segunda coalición. Recuerda que la primera coalición, jóvenes, es cuando Napoleón derrota a los coaligados en Italia, ¿correcto? Derrota a los coaligados en Italia y después logra un triunfo importante en Egipto, cuando se enfrenta con los turcos en el norte de Egipto, en el norte de África. ¿Y qué había de importante en el norte de África, muchachos? ¿Por qué, jóvenes, fue importante ese triunfo de Napoleón en la primera coalición? ¿Bloquear a Inglaterra? No, no, muchachos. Algo importante había en el norte de África. Muy bien, ¿está relacionado con el Mediterráneo? Sí, va por ahí. En el norte de África, jóvenes, habían puertos. Repito, habían puertos. Muy bien. Y si hablamos de puertos, ¿de qué actividad económica estamos hablando? De la actividad comercial. ¿Y quién se dedica a la actividad comercial, jóvenes? La alta burguesía. Muy bien. La alta burguesía.
Muy bien. Seguimos. Tenemos ahí a la batalla de Marengo. Francia derrota a Austria y se firma la paz de Luneville. Repito, Napoleón derrota a Austria en la batalla de Marengo y se firma la paz de Luneville. Napoleón se comienza a apoderar de territorios austriacos. Con Inglaterra, jóvenes, se firma la paz de Amiens, con el cual, jóvenes, Inglaterra les accede a devolver colonias a Francia, excepto los territorios de Trinidad y de Ceilán. Pero también ahí, Inglaterra, jóvenes, Inglaterra se compromete Inglaterra, repito, se compromete a no declararle la guerra a los franceses. Entonces, en la batalla de Marengo es un triunfo francés. Derrotado Austria, derrotado Inglaterra. Por ejemplo, en este periodo, Napoleón le vende a Estados Unidos la colonia, jóvenes, la colonia de Luisiana. Después, jóvenes, de esta segunda coalición, tenemos al Imperio francés. Hace un momento me preguntaron, ¿cuándo se inicia el imperio? En 1804. Entre 1804 y 1815. A ver, jóvenes, recordemos una cosa. ¿Por qué la burguesía apoyaba a Napoleón? Porque a medida que Napoleón vaya teniendo triunfos, a medida que Napoleón se vaya expandiendo, va a ir obteniendo mercados, va a ir teniendo principales materias primas. Por eso era importante que Napoleón comience a conquistar varios territorios. Este imperio napoleónico se caracteriza por ser dictatorial, monárquico y represivo. Y como ya habíamos mencionado, recibe el apoyo de la alta burguesía. En la tercera coalición, Francia se tiene que enfrentar a Inglaterra, Rusia, Austria, Suecia y Nápoles. Pero a ver, muchachos, a ver, jóvenes. Este enfrentamiento, o mejor dicho, ¿por qué las coaliciones se forman? ¿Cuál era el principal objetivo de estas coaliciones en contra de Francia? ¿Era solo en contra de Napoleón o era en contra de qué? Las coaliciones, jóvenes, las coaliciones se forman para enfrentar los movimientos liberales. Repito, los movimientos liberales. Muy bien.
Muy bien. Entonces ya sabes para qué se crean las coaliciones, ¿ah? Muy bien. En la tercera, jóvenes, en la tercera coalición se lleva a cabo el combate de Trafalgar entre Francia e Inglaterra. En este combate, jóvenes, en este combate de Trafalgar, Francia va a conseguir el apoyo, vamos a colocar ahí, va a conseguir el apoyo de España. Consigue el apoyo de la flota española. Pero recordemos, jóvenes, cuál es la característica. Repito, ¿cuál es la característica a nivel marítimo de Inglaterra? A ver, ¿cuál es la característica de Inglaterra a nivel marítimo, jóvenes? Claro, era una potencia marítima. Así es, era una potencia marítima. Justamente Inglaterra, jóvenes, derrota a Napoleón con la participación del almirante Horacio Nelson. De esa manera, jóvenes, Francia y España van a ser derrotados. Pero uno de los acontecimientos decisivos de esta tercera, jóvenes, coalición tiene que ver con la batalla de Austerlitz. ¿Cómo se le conoce a esta batalla de Austerlitz, donde Napoleón enfrenta a Francisco I de Austria y Alejandro I de Rusia? Muy bien, la batalla Modelo. Se le conoce de dos formas, jóvenes. Una, la batalla Modelo. Muy bien. ¿Cuál es el otro nombre que se le da, jóvenes? Se le da el nombre, jóvenes, de la batalla de los tres emperadores. Repito, la batalla de los tres emperadores. Muy bien, muchachos. Muy bien. Sigamos. Vamos a la cuarta coalición, jóvenes. La batalla de Jena. Francia, jóvenes, derrota a Prusia. Y Prusia, jóvenes, es uno de los estados más importantes de qué actual país, jóvenes.
hoy en la actualidad, jóvenes, ¿qué es Prusia? Muy bien. Actualmente, jóvenes, es Alemania. Muy bien. Bueno, en realidad Prusia pertenecía a la Liga Teutónica, o como también se le va a llamar la Confederación del Rin. Austria también formaba parte de esta liga germánica, de esta liga teutónica. Muy bien. Después de la batalla de Jena viene la batalla de Friedland, donde Francia derrota a Rusia. Pero tras esta batalla de Friedland, jóvenes, se firma, muchachos, la paz de Tilsit. Repito, la paz de Tilsit, jóvenes. ¿Y qué es la paz de Tilsit? El acuerdo, jóvenes, entre Francia y Rusia. De ser enemigos, ahora Francia y Rusia se vuelven amigos. ¿Por qué? Porque obviamente Rusia no quiere estar sometida a Francia y prefiere ser su aliada. Entonces, con la derrota de Prusia, de Austria y demás territorios, Napoleón considera que es el momento de aplicar sus estrategias, de poder limitar a su mayor enemigo. ¿Quién va a ser su mayor enemigo de Napoleón o de Francia en esta época? Inglaterra. Claro que sí, Inglaterra. Entonces Napoleón aplica la llamada o el llamado bloqueo continental. Repito, el llamado bloqueo continental. A ver, jóvenes. Acá voy a subir un poquito más. Ahora sí. Este bloqueo, jóvenes, continental, establecía que ningún país de los que está relacionado, jóvenes, repito, los países que están bajo la influencia napoleónica, bajo el dominio napoleónico, no pueden comercializar con Inglaterra. Y hubo un país que le dijo a Napoleón no. ¿Por qué tengo que obedecerte? Se niega a dejar de comercializar con Inglaterra. Muy bien. Me estoy refiriendo a Portugal. A ver, jóvenes. Portugal tenemos entonces ahí. ¿Qué es lo que hizo entonces, jóvenes, Napoleón ante la negativa de Portugal?
Muy bien. Muy bien, jóvenes. Invadir Portugal. Y acá estoy dibujando, jóvenes, el mapa de la península ibérica. Muy bien. Tenemos ahí a Portugal. Y tenemos la frontera con Francia. Entonces, a ver, Portugal, España, Francia. A ver, pregunto, jóvenes. ¿Quién era rey de España? Muy bien. Carlos IV. Carlos IV. Muy bien. ¿Y qué aprovecha, jóvenes, Napoleón al pasar por España? Exacto. No solamente Napoleón invade Portugal, sino que también aprovecha e invade España. Muy bien. La población española se rebela en contra de su rey a través del llamado motín de Aranjuez. Y Carlos IV abdica a favor de su hijo. ¿Quién era el hijo, jóvenes, de Carlos IV? No, José I es hermano de Napoleón. Napoleón impone a José I jóvenes, como rey de España. Muy bien, el hijo, jóvenes, el hijo de Carlos IV es Fernando VII. Y todos estos acontecimientos, jóvenes, ¿qué provoca? A ver, ¿qué provoca, jóvenes?
Y eso está relacionado con la historia del Perú, muchachos, ¿ah? Está relacionado con la historia del Perú. Muy bien. Tiene que ver, jóvenes, con la llamada crisis política española, ¿cierto? Crisis política española. Muy bien. Excelente. Seguimos entonces. La quinta coalición, muchachos. Vamos a la quinta coalición. El Tratado de Viena. Francia se enfrenta nuevamente a Austria. Y obviamente Austria vuelve a ser derrotada. ¿Quién era el emperador de Austria, muchachos? A su momento lo mencioné. ¿Quién era el emperador de Austria? Muy bien, Francisco I. ¿Y saben qué es lo que hizo Francisco I, jóvenes? Para evitar, ¿saben lo que hizo Francisco I para evitar que Napoleón le quite más territorios y haya más derramamiento de sangre? Francisco I apeló al corazón de Napoleón. Profe, ¿cómo le pidió que sea pacífico? Le pidió de buena manera que por favor no le quite territorios. No. ¿Sabes qué le ofreció, jóvenes? El amor. El amor. Justamente, jóvenes, Francisco le entrega, jóvenes, a su hija Napoleón. Le entrega a su hija María Luisa de Austria. María Luisa de Austria. Aunque el nombre de María Luisa, jóvenes, es un nombre, vamos a decir así, su nombre corto, ¿ah? ¿Ah? Su nombre corto de María Luisa. Si quieres saber solamente como un datito nada más peculiar, el nombre de esta María Luisa, ella era María Ludovica Leopoldina Francisca Teresa Josefa Lucía von Habsburg Loringen. Nombre pequeño, muchachos. De esta María Luisa de Austria, ¿no? Que le llegó a dar un hijo a Napoleón, ¿no? Napoleón II. Napoleón II.
No te preocupes, jóvenes. San Marcos no te va a preguntar el verdadero nombre de María Luisa, muchachos. Simplemente es un datito nada más peculiar. Muy bien. Entonces, supuestamente hasta ahí tiene jóvenes como aliado a Austria porque está casado pues con la hija del emperador Francisco I. La batalla de Borodino. ¿Entre quién? Entre Francia y Rusia. Profe, ¿por qué entre Francia y Rusia? ¿No se supone, jóvenes, que Rusia era el aliado de Francia? Sí, pero como dice la canción, jóvenes, todo tiene su final, nada dura para siempre, jóvenes, ¿cierto? Se acabó el amor, jóvenes, entre Francia y Rusia. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿qué le había prohibido Napoleón a los rusos? Bueno, en general a todos los países, ¿qué le había prohibido? Comercializar con Inglaterra. Pregunto, muchachos. ¿Y eso perjudicaba a Rusia? Claro que sí, jóvenes. Los perjudicaba. O sea, ¿por qué? Porque ¿quién era la mayor potencia comercial en el siglo XIX? Inglaterra. Muy bien. Inglaterra. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, jóvenes, ante esta situación, muchachos, ante esta situación, Rusia quiere seguir comercializando con Inglaterra, ¿ya? Quiere seguir comercializando con Inglaterra y por eso se enfrenta a Francia. Los rusos van a realizar la famosa táctica de tierra quemada o de tierra arrasada. Los rusos permitieron que Francia, poco a poco, jóvenes, vayan ingresando a su ciudad, mientras que ellos van retrocediendo y van quemando sus tierras de cultivo, van quemando, jóvenes, sus graneros. Y cuando los franceses llegan a Moscú, Moscú, jóvenes, está destruida. Moscú está incendiada. Repito, Moscú está incendiada, muchachos. Ahora sí, Napoleón, Moscú es toda tuya. Toma posesión. Obviamente Napoleón no va a querer porque ya todo está destruido. Muy bien, jóvenes. Y ahí comienza, jóvenes, a debilitarse el ejército de Napoleón. Jóvenes, Napoleón, al regresar a Francia,
se encuentra con el crudo invierno ruso. El retorno va a ser muy difícil, no solamente por los caballos, sino por los pertrechos de guerra. El 80%, jóvenes, el 80% de las tropas de Napoleón fueron jóvenes derrotadas. Pierde el 80% de sus tropas. Y eso a la larga va a ser perjudicial, jóvenes, porque va a tener un ejército nuevo que no está tan preparado para las guerras, para los enfrentamientos, para las batallas. En la sexta coalición se produce la batalla de Leipzig, muchachos. Napoleón termina siendo derrotado y es enviado a la isla de Elba, de donde Napoleón logra escapar, muchachos, y regresar a Francia para recuperar el trono. A ese periodo, jóvenes, se conoce como el Imperio de los 100 días, ¿ya? Como el Imperio de los 100 días, donde Napoleón saca del poder a Luis XVIII. Se dice que cuando Napoleón llega a Francia, las tropas le comienzan a apuntar y Napoleón, jóvenes, se para delante de ellos, parado sin polo, y le dice: acá está su verdadero emperador. Y de esa manera, jóvenes, el ejército se puso del lado de Napoleón y Luis XVIII se tuvo que refugiar en Inglaterra. Se refugia en Inglaterra. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Seguimos entonces. La etapa final, jóvenes. La séptima coalición. La séptima coalición. La batalla, jóvenes, de Waterloo. Repito, la batalla de Waterloo, muchachos. Napoleón, jóvenes, es derrotado. Esta va a ser la derrota definitiva. Repito, la derrota definitiva, muchachos. Tras ser jóvenes derrotado en Waterloo, Napoleón es enviado a la isla de Santa Elena. Repito, a la isla de Santa Elena, de donde nunca más vas. Esta isla que se encuentra en medio del Atlántico, muchachos. Muy bien. Muy bien. Se dice en algunos documentales que Napoleón, jóvenes, fue envenenado poco a poco, que le echaban algunas gotitas de arsénico en su té
para que se vaya enfermando y así fue muriendo lentamente Napoleón. Muy bien. Muy bien. Con eso hemos terminado la era Napoleón. Después vamos a continuar, jóvenes, con el periodo, muchachos, con el periodo de la restauración, pero antes de eso vamos a hablar de la primera revolución industrial. A ver, me preguntan, jóvenes, ¿en qué año fue la séptima coalición? A ver, muchachos. ¿Hasta qué año dijimos que duraba el imperio napoleónico, jóvenes? 1815. Entonces, si en la séptima coalición Napoleón es derrotado, quiere decir que eso fue ¿en qué año? En 1815. Muy bien. Muy bien. Pío VII corona Napoleón. Pío VII corona a Napoleón. Muy bien. En la iglesia de Notre Dame. Me preguntan sobre la cuarta coalición. La cuarta coalición se da en 1806. Muy bien. ¿Alguna pregunta más antes de continuar, por favor? Y la quinta coalición, me dicen, a ver, ¿qué año se dio la quinta coalición? La quinta coalición, jóvenes, se desarrolla en 1809. Muy bien, seguimos. ¿Alguna duda más? Muy bien, seguimos. Vamos con la revolución industrial. Muy bien. Toda revolución representa un gran cambio, ya sea a nivel político, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel social. Repito, toda revolución representa un gran cambio. Antes de que se desarrolle la revolución industrial, jóvenes, la pregunta es, antes, ¿dónde se llevaban a cabo este proceso de transformación antes de que aparezca la industria?
En los talleres. Muy bien, en los talleres. Y la forma de transformación, jóvenes, ¿cómo se daban? A mano, claro, a mano. Las llamadas manufacturas. Muy bien. Las llamadas manufacturas. Muy bien, seguimos. El objetivo, acumular la mayor cantidad de ganancias. ¿Cómo se llama, jóvenes? Este tipo de economía. Muy bien, estamos hablando del capitalismo. Muy bien, capitalismo. ¿Y qué es bueno, en el siglo XVI podría ser el mercantilismo, pero aquí estamos hablando del siglo XVIII, XIX. Capitalismo. ¿Y qué era la plusvalía? Muy bien. El trabajo no remunera, ¿cierto? ¿Y quién se queda con ese trabajo? El empresario. Muy bien. Y ahí comienza un enfrentamiento entre obrero y empresario o capitalista. Muy bien, muy bien. Vamos con las características. A ver, fuentes de energía, materias primas, industrias. A ver, ¿cuáles van a ser las fuentes de energía?
Muy bien. Las máquinas a vapor, carbón. Las materias primas, el algodón, la lana, la hulla y el hierro. Y de acuerdo a esas materias primas, ¿qué industrias se van a desarrollar? Muy bien. Industria textil, siderúrgica y de transporte. Muy bien, jóvenes. Muy bien, sigamos. La revolución agrícola en Inglaterra. Esta revolución agrícola, jóvenes, necesita tierras fértiles. A ver, ¿qué necesita la revolución agrícola? Tierras fértiles. ¿Qué necesita para tener tierras fértiles, muchachos? Guano. Muy bien, guano. ¿Y quién tenía guano en esa época, muchachos? El Perú. Muy bien, muy bien. ¿Qué periodo del Perú es, jóvenes? La prosperidad falaz. La prosperidad falaz. Muy, muy bien. Entonces ahí la revolución agrícola para desarrollar la industria textil con el algodón. Y recuerden que la industria textil no solamente fue de algodón, sino también de lana. A ver, ustedes en Historia del Perú ya deben haber visto la prosperidad falaz, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, en la prosperidad falaz, ¿el Perú tenía competencia en la época del guano o tenía un monopolio? Monopolio. Claro, tenía un monopolio. Al inicio había guano en Madagascar, pero no era un, digamos, no tenía los nutrientes del guano peruano y se terminó acabando. Por eso el Perú terminó teniendo el monopolio. Principales inventos. La spinning jenny.
de Hargreaves. La máquina a vapor de James Watt. El barco a vapor de Robert Fulton. Y la locomotora de Stephenson, muchachos. Muy bien. Muy bien, muchachos. Seguimos. Consecuencias, jóvenes. Veamos las consecuencias. En Inglaterra, la ciudad que representa esa ciudad industrial es la ciudad de Manchester. La ciudad, jóvenes, de Manchester. Aparecen nuevos grupos sociales, los obreros y los industriales. Muy bien. Los movimientos jóvenes obreros. Los movimientos obreros. Una gran contaminación, jóvenes. ¿Qué emitían, jóvenes, las chimeneas de estas industrias? CO2, muy bien. Y eso estaba en base al carbón. Muy bien, en base al carbón. Y un gran crecimiento, jóvenes, demográfico. Un crecimiento, jóvenes, un crecimiento desordenado. ¿Ah? Un crecimiento, repito, desordenado. Muy bien. Y ahora sí, pasemos a la siguiente etapa, jóvenes. A la siguiente etapa. Posterior a la era napoleónica, muchachos. A ver, jóvenes. El periodo posterior se conoce como la restauración. ¿Por qué se le da el nombre de restauración, muchachos? A ver, ¿qué es restaurar? Volver a algo que ya estaba establecido, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, muchachos. Esa es la restauración, muchachos. Este periodo de restauración se inicia en el Congreso de Viena. ¿Y qué se busca restablecer? ¿Qué se busca restaurar? Todo lo que estaba
hasta la Revolución Francesa. Es decir, restaurar, como dice acá, el orden político, restaurar el orden político y social anterior a la Revolución Francesa. En pocas palabras, restablecer la monarquía absolutista, ¿cierto? Restablecer el absolutismo. Y cuando hablamos, jóvenes, del absolutismo, estamos hablando de un pensamiento, jóvenes, conservador. Repito, un pensamiento conservador. Contraria al liberalismo y al nacionalismo. A ver, hasta ese momento, jóvenes, ¿dónde había sido el único lugar que se había llevado a cabo un movimiento revolucionario? En Francia, en Francia. Francia va a ser el país de los movimientos revolucionarios. No se olviden. Partidaria de la vuelta al absolutismo y al antiguo régimen. ¿Quiénes se reunieron en este Congreso de Viena? Los países que formaron las coaliciones, los países que derrotaron a Napoleón. Muy bien. Y ahí tenemos los países. ¿Por qué invitaron, jóvenes? ¿Por qué invitaron a Francia? Porque justamente Francia es el país que va a tener que devolver ciertos territorios, ¿correcto? Ciertos territorios. Muy bien. Se establece un nuevo mapa europeo. Repito, se establece un nuevo mapa europeo. Los reyes buscan aplicar su principio de legitimidad, de recuperar sus antiguos territorios. Y se van a desarrollar congresos para evitar, jóvenes, el expansionismo de estos movimientos liberales, de estos movimientos revolucionarios. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Seguimos entonces y vayamos a la Santa Alianza, muchachos. Vamos a la Santa Alianza. El objetivo, jóvenes, el objetivo de esta Santa Alianza era mantener el statu quo, el orden establecido, muchachos. Repito, el statu quo, el orden establecido. Así que la Santa Alianza son las agrupaciones para enfrentarse a cualquier movimiento revolucionario. A ver, estos son los integrantes, jóvenes, de la Santa Alianza. ¿Quién falta del Congreso de Viena en esta Santa Alianza? ¿Por qué no está Inglaterra, jóvenes? ¿Por qué creen que no está Inglaterra?
Porque Inglaterra tiene otra forma de gobierno, ¿sí o no? ¿Cuál es la forma de gobierno de los ingleses? Una monarquía constitucional. Muy bien. Una monarquía constitucional. Y a Inglaterra la Santa Alianza no le convenía mucho, jóvenes, ¿ah? No le convenía mucho. ¿Por qué no le convenía? Porque Inglaterra, ¿qué era lo que buscaba? Claro, Inglaterra quería expandirse más. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía absoluta y una constitucional? La monarquía absoluta es el rey que controla todos los poderes. En cambio, en una monarquía constitucional hay un parlamento y por ende una constitución. Muy bien. Entonces ya sabes por qué Inglaterra no participa en esta Santa Alianza. Esta Santa Alianza obviamente va a recibir el nombre porque va a tener el apoyo de la Iglesia. El apoyo de la Iglesia. Muy bien. Las intervenciones. La Santa Alianza apoya a los austriacos para que recuperen el poder en territorios italianos. Aquí es muy importante, jóvenes, porque en Italia, muchachos, porque en Italia, hacia 1870 se va a producir movimientos nacionalistas donde buscan expulsar a los austriacos de sus territorios. Y en 1823, a ver, el rey Fernando VII recupera su poder absolutista. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. ¿Qué pasaba en el Perú en 1823? La capitulación de Ayacucho se da en 1824, pero está relacionado a eso. 1823 está relacionado con la dictadura de Bolívar. Muy bien, la campaña final. Muy bien. Y justamente cuando Fernando VII, jóvenes, cuando Fernando VII recupere el absolutismo, aquí en América hubo un levantamiento absolutista que justamente provocó una división en el ejército español. A ver, ¿a qué se refiere, jóvenes?
¿Se acuerdan qué rebelión se llevó a cabo, jóvenes, en el Alto Perú? Recuerden, la rebelión, jóvenes, de Olañeta. La rebelión de Olañeta. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Seguimos, seguimos. Muy bien. Sigamos. Y con la muerte, jóvenes, del zar Alejandro I, se termina la Santa Alianza. Y hubo, jóvenes, hubo una postura, una doctrina, jóvenes, que se oponía a la Santa Alianza, que decía lo siguiente: América para los americanos. Muy bien, jóvenes. Seguimos entonces. No me han dicho hasta el momento quién lanzó esa ideología. América para los americanos. La doctrina Monroe. La doctrina de James Monroe. Muy bien. Seguimos, seguimos, jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 1, jóvenes? Profesor, disculpe, ¿quién había dirigido la batalla del Añeto? Disculpe. Del Alto Perú, ¿quién había dirigido la batalla del Añeto? No, la rebelión de Olañeta. La rebelión de Olañeta se da entre la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Justamente se le llama rebelión de Olañeta porque el general Antonio de Olañeta se rebela en contra del virrey La Serna, defendiendo la bandera del absolutismo. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta de la 1, jóvenes? Muy bien, la respuesta en la 1, la A. Muy bien, jóvenes. Vamos a la número 2. Muy bien, la C, correcto. Excelente. Vamos a la número 5.
Muy bien. La doctrina Monroe. Muy bien. Vamos con la número 9. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La respuesta es la D, jóvenes. La D. Seguimos, vamos con la número 11. La D también, la doctrina Monroe. Muy bien. Y para ver la última parte, jóvenes, vamos a las revoluciones liberales. ¿Dónde dijimos que se habían llevado estas revoluciones liberales? En Francia. Muy bien. Las burguesías locales buscan recuperar el poder político perdido con la restauración. Repito, el poder político con la restauración. Muy bien. Recordemos, con la restauración las burguesías, o mejor dicho, con la restauración las monarquías vuelven a ser absolutistas y los burgueses pierden ese poder que habían conseguido con la Revolución Francesa. Así que, jóvenes, siguen promoviendo los burgueses la libertad individual, la igualdad jurídica, la soberanía popular, libertad de prensa, libertad de expresión, división de los poderes del Estado y respeto a la propiedad privada. O sea, los burgueses quieren nuevamente el poder. Así como defienden, jóvenes, el librecambismo económico. A ver, muchachos. Recuerden la frase de los liberales: dejar hacer, dejar pasar. Repito, dejar hacer, dejar pasar. Muy bien. La revolución de 1830, jóvenes. La revolución de 1830. A ver. Tenemos ahí las ordenanzas de Polignat o las ordenanzas de Saint-Cloud. ¿Por qué también se les conoce como las ordenanzas de Polignat? Porque este ministro es el que aplica estas ordenanzas. Donde se busca eliminar la libertad de expresión, disolver el parlamento, limitar el derecho al voto. En pocas palabras, el rey de Francia, que en esa época era Carlos X, busca restablecer el absolutismo. De esa manera se llevan a cabo las 3 jornadas gloriosas.
el 27, 28, 29 de junio. Es ahí donde sale la población, salen los obreros a enfrentarse y a destituir a Carlos X. Obviamente dirigidos por la burguesía. De esa manera se establece nuevamente una monarquía constitucional, pero ahora a manos de Luis Felipe I o Luis Felipe de Orleans. A este Luis Felipe se le va a apodar, jóvenes, el rey burgués, porque obviamente va a ser apodado, va a ser apoyado por la alta burguesía. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta 4. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 4? La respuesta es la A, Carlos X y Luis Felipe I. Justamente la revolución de 1848, jóvenes, tiene que ver con Luis Felipe I. Este rey burgués comienza a prohibir las reuniones políticas, comienza a silenciar cualquier reclamo, cualquier reforma electoral. De esa manera, Luis Felipe se está convirtiendo en un rey autoritario. Se forma un gobierno provisional con Lamartine y Luis Blanc. Tras las jornadas de junio, que vienen a ser los movimientos populares, los movimientos obreros, para destituir a Luis Felipe I, se logra establecer como nuevo presidente de Francia a Luis Bonaparte, quien va a establecer la llamada Segunda República. Repito, la Segunda República. Muy bien, jóvenes. Posteriormente, este mismo Luis Napoleón Bonaparte establece la monarquía proclamándose como emperador bajo el título de Napoleón III. ¿Ya? Repito, Napoleón III. Muy bien. Entonces tenemos ahí en las consecuencias, cae la monarquía constitucional de Luis Felipe I y se establece la Segunda República, muchachos. A ver, ¿cuál sería la respuesta rápidamente a la pregunta número 3? Muy bien, la respuesta es la B. Muy bien.
Muy bien. Seguimos. Y vamos a la Segunda República Francesa, muchachos. Ahí Napoleón Bonaparte, jóvenes, toma el poder, ¿correcto? Desarrolla este gobierno con una asamblea nacional, ¿correcto? Anula la asamblea nacional, establece una constitución, pero él comienza a consolidar su poder para llevar a cabo el segundo imperio francés. Igual sigue siendo apoyado, jóvenes, por la alta burguesía. Logra expandir sus territorios por el continente asiático y también busca apoderarse del territorio mexicano, imponiendo a Maximiliano II de Austria como rey de México. Un presidente peruano, jóvenes, un presidente peruano envió una misión diplomática a México, la famosa misión Corpancho. ¿Quién fue ese presidente? A ver, ¿quién fue ese presidente? Ramón Castilla. Segundo gobierno, jóvenes. Segundo gobierno de don Ramón Castilla. Muy bien. El segundo imperio, jóvenes, el segundo imperio francés llega a su fin cuando Napoleón es derrotado en la batalla de Sedan durante la unificación alemana en la famosa guerra franco-prusia. Muy bien, jóvenes. Para terminar, jóvenes, tras la caída de Napoleón, se estableció la Comuna de París. Esta Comuna de París, si te das cuenta por el tiempo de duración, es un gobierno transitorio. Repito, un gobierno transitorio a manos del pueblo. Durante este periodo, jóvenes, se estableció un estado laico, se van a secularizar los bienes de la iglesia, se van a abolir los altos salarios, así como la anulación de impuestos sobre las deudas. Y los obreros toman el control de las empresas abandonadas por sus dueños. Otra de las obras, la educación, jóvenes, será gratuita y obligatoria para todos los sectores populares. Muy bien. Y con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, jóvenes, a todos ustedes por su atención y participación. Que tengan muy buenas tardes. Sí, jóvenes, dentro de un momento estaré enviando el material de la clase. Cuídense, nos vemos, muchachos.